Mi madre tomaba su bolso, distinguía su reflejo unos segundos, y con una rápida despedida azotaba la puerta de la casa. Concentrado, apreciaba a través del vidrio cómo ella abandonaba las inmediaciones del hogar. En un ligero movimiento corrí hasta la sala. Agarré el control, me tumbé en el suelo y emulando una enorme sonrisa encendí el televisor. En aquella época estábamos mi madre y mis dos hermanos. Mis hermanos no solían estar en casa corrida a las 2 de la tarde. Mi madre a esa misma hora salía a trabajar. De manera que el silencio y yo éramos los únicos habitantes. Durante unos años pasé bastante aburrido de esa forma. Estar solo y encerrado en casa era muy, pero muy hartante. Tan hartante que un milagroso día, gracias a un afable familiar, se puso un pequeño televisor en nuestra sala. Era extraño tener semejante artilugio, dado que mi madre jamás estuvo interesada en obtener uno de esos, y verlo cara a cara realmente me intrigaba. Rara vez interactuábamos. Si se daba la ocasión, solo en almuerzos o comidas debía escuchar cómo éste hablaba incesantemente de política, sucesos mundiales e historias de amor. Así que en una de esas tardes, donde mamá se despedía y mis hermanos no aparecían a las 2, acogí el control entre mis manos, encendí la pantalla y dispuse a la curiosidad en conocer aquel brillante objeto. Entonces, un hombre mirándome fijamente comentaba sobre algo o alguien importante. Presioné un botón y empecé a transitar de canal en canal. Finalmente me detuve en un canal llamado Cartoon Network. En mi mente nunca llegó a rondar la idea de ver muñequitos realizando acciones fuera de lo normal. Sin embargo, cuando conocí a Cartoon Network, hallé un espacio en el cual mis tardes no serían largas y frustrantes. Solía disfrutar de programas como Dragon Ball Z, Los Chicos del Barrio o Los Torpes de Ed, Edd y Eddy. Amaba tanto esas programaciones que podía estar horas y horas viéndolas. El tiempo no existía cuando me conectaba con la pantalla. No obstante, y ahora que lo pienso detenidamente, solo disponía todo mi día y mi tiempo al televisor. Nunca me tomé el atrevimiento de apagarlo y salir un rato a jugar con mis semejantes. Pero ¿cómo iba a estar afuera si el encierro era lo único que me esperaba? ¿Acaso no podía leer un libro, estudiar o hacer otro tipo de cosas? No hice nada por mi vida en esos momentos. Pero ¿quién era capaz de instruirme? ¿Quién se animaba a enseñarme la magia de un libro o compraba un juego didáctico? Eso de la televisión me hizo mucho daño. Cambió parte de mi personalidad y guió mi mente en una dirección contraria. Creo que varios factores influyeron en mí respecto a la televisión, pero también creo que dependió de mi criterio y mi familia. El tiempo transcurría, y recuerdo que a los 8 años de edad regresaba con una extrema felicidad a casa. Tiré una diminuta caja en mi cama, y sin tantos rodeos abrí su contenido. Dentro yacía una de las más memorables y únicas consolas que obtuve en mi infancia, Brick Game, o conocida por muchos como Tetris. Esta era una consola portátil creada a mediados de los 90 con orígenes radicados en mercados de segunda mano, los cuales agarraban la versión inédita del Tetris procedente de Nintendo y reproducían su estructura o base en diversas variaciones de videojuegos, para luego ser contenidos en tal consola y vendidos a un precio muy bajo. Es aquí donde todos empezaban a tener dudas, puesto que al ser una versión pirata no se esperaban muchas expectativas positivas. Y efectivamente era así, la consola no llegaba ni a las 2 semanas de funcionamiento, fallaba rotundamente y no había de otra que botarla. Era más rentable ahorrar y comprar una Play o Xbox, con un tiempo de duración más propicio. Costaba un chingo, pero su calidad era factible. Sin embargo, he aquí donde la esencia se hallaba. Mientras otros se regocijaban ante las gráficas de GTA o FIFA, yo me deleitaba con los antepasados del Minecraft, el sencillo pero complejo Tetris, la interminable culebrita o el penoso y pixeleado carrito Fórmula 1. Claramente era una compra riesgosa, pero satisfactoria ante la falta de dinero. Por ello, Brick Game era nombrada como la consola del pueblo. Podía ser barata, durar pocos días y contar con juegos vergonzosos, pero cualquier infante de clase media disfrutaba de este artilugio. Uno como niño deseaba tener la Play, era algo obvio, pero las dificultades ganaban el pulso, de manera que aceptar la situación era lo más razonable. Con poco se hacía mucho, y se gozaba al igual que un borracho en carnaval. Evidentemente, todo lo anterior dicho depende de la clase social y económica a la cual se pertenece.
Para mí sería algo normal vivir de tal manera, pero para alguien acomodado, imaginar aquella vida podría ser muy aburrido. O solo algo normal. No sé, hay otras variables para eso. Más bien diría que la Tetris o Brit Game es una de esas muchas victorias inolvidables del pueblo en contra del poder, similar a la lucha de clases donde el marginado prevalece ante el privilegiado. Además, me aventuro a creer en la posibilidad del Brit Game como pionero de las páginas que ofrecen descargas gratis de videojuegos costosos, películas pirata o esas adidas 2 rayas horizontales en tus zapatillas. A mis 12 años, la Tetris ya se había vuelto obsoleta, y el televisor poco me importaba. Solo hacía acto de presencia en la sala cuando en City TV Goku en Super Saiyajin 3 daba de madres a Majin Buu. No obstante, un determinado día llega a casa un objeto que revolucionaría mi vida. El recuerdo no es tan vivo. En él tengo claro cómo mamá sostenía entre sus manos un computador portátil Dell que llevaba hasta su cuarto. Con la llegada del nuevo objeto tecnológico, yo era consciente de las escasas veces que tendría aquel en mis manos, y para mi mala suerte en esos años mi madre no trabajaba, por lo cual acariciar sus teclas me acarrearía un mes sin mesada. Había muchas cosas en juego y cagarla no era la opción. Entonces, un día en donde estaba atiborrado de tareas, mamá se compadeció de mí y amablemente encendió el computador. Dispuse a navegar en su entorno. Encontré un programa llamado Encarta, el cual me posibilitó terminar mi tarea bastante rápido. Aparentemente, concluido mi ejercicio, debía regresar al portátil a mi madre. Sin embargo, hice caso omiso y continué transitando en él, hasta que di con un videojuego conocido como Pinball Space. Este consistía en una mesa de pinball en la cual mediante una bolita se debía lograr la mayor puntuación. El juego no era la gran cosa, pero entre más tiempo dedicaba a jugarlo empezaba a atraerme incesantemente. Había días en donde me reunía junto con algún compañero y nos gastábamos el resto de la tarde intentando romper el máximo récord. Resulté dejando atrás el pinball, puesto que decidieron instalar internet en la casa. Era impresionante tenerlo, pues buscar información no era tan complejo, podía conectarme con otras personas a kilómetros de distancia y los juegos eran mucho mejores. Con internet reemplacé varias cosas que hicieron parte de mi vida. Como todo joven, cometí grandes errores en cuanto a información y veracidad del interior internauta, la incapacidad para desenvolverme en el panorama o la búsqueda del contenido inútil. Sin embargo, aquello, al igual que todas las tecnologías consumidas por mí, sirvió para adquirir un gran conocimiento. Descubrí temáticas relacionadas con mis gustos, en las cuales noté que tenía grandes cualidades. Además, mi familia decidió adentrarse en este campo. Fue lento el proceso de aprendizaje, pero ahora que dominan el ámbito tecnológico, valoran su existencia y las facilidades que él mismo permite. Es mejor asumir que la dependencia la regulamos nosotros. Por lo tanto, podemos cambiar el rumbo controlando nuestros consumos, no cayendo en el foso del ocio, utilizando la tecnología de forma consciente e impartiendo esa conciencia a la población juvenil, dado que la educación digital no procede de entidades externas, sino desde el seno familiar.